Un tubo doblado en forma de U, abierto en ambos extremos en contacto con el aire, contiene 3 líquidos no miscibles que no se pueden mezclar, 1, 2 y 3. Las densidades de los líquidos 1 y 2 son 2000 kilogramos por metro cúbico y 700 kilogramos por metro cúbico respectivamente. El fluido 1 está acá, todo esto. El fluido 2 es el que está acá. El sistema está en equilibrio con las alturas indicadas en la figura. Determinar la densidad del líquido 3. Hay presión atmosférica. Entonces aquí podemos hacer uso del principio de Pascal, porque dice que si estamos en algún punto de un fluido o en alguna determinada altura de un fluido, por ejemplo aquí, siempre que está a la misma altura que acá, entonces la presión tiene que ser la misma. ¿Ya? Profe, si tenemos más de 2 fluidos, ¿Como en este caso? como en este caso, ¿dónde vamos a tener que, punto que vamos a tener que analizar? ¿Dónde? Siempre que sea a la misma altura. Por ejemplo, si yo estoy aquí en este punto, en la interfaz, y tengo este, ahí está a la misma altura. Y entonces tengo de aquí hacia arriba y de aquí hacia arriba. Y acá hay un aporte de 2 partes. ¿Ya? Veamos eso. Vamos a pararnos entonces aquí, justo en la interfaz del fluido 1 con el fluido 2. ¿Ya? Según los datos, estos son 3 centímetros aquí. Acá hay 5 y acá hay 6. Entonces aquí, en esta parte hay 1 centímetro. ¿Ya? Vamos a escribir todo esto en centímetros, ¿ya? Entonces las densidades, que son 2000 kilogramos por metro cúbico, estos son 2 gramos por centímetro cúbico. Y la densidad del fluido 2 son 700 kilogramos por metro cúbico. Y esto es 0,7 gramos por metro cúbico, por centímetro cúbico, perdón. ¿Ya? Entonces vamos a ocupar el principio de Pascal. Lo que dice entonces es que si yo tomo la presión en este punto, se va a ver solamente a lo que hay arriba, que en este caso sería la presión generada por este fluido más la presión atmosférica porque está abierto. Y esta presión tiene que ser la misma entonces que la presión generada por la presión atmosférica, la presión de esta columna de fluido más esta otra presión. Ya, porque estas dos presiones, por el hecho de que está a la misma profundidad, entonces tienen que ser la misma. Entonces vamos por el lado derecho. Presión por el lado derecho. Aquí está la presión atmosférica, habíamos dicho. Más entonces la densidad de qué fluido? Del fluido 2. Por la gravedad y por la profundidad. ¿Cierto? Que vienen a ser estos 6 centímetros de acá. Y este le vamos a llamar altura sub 2. ¿Ya? Y vamos a dejar entonces presión atmosférica más la densidad 2, que es 0,7. La aceleración de gravedad. Lo vamos a dejar como G. Y estos son los 6 centímetros. Densidad 2. Entonces la de arriba era densidad. ¿La presión? Son densidades. Sí. Que de repente sus letras cambian de forma. Cambian de forma. Yo veo rojo. Ya, pero no importa. Pero tienes que ver la unidad de medida. Sí. ¿Sí? Si es Pascal, entonces es presión. Bueno, la presión del lado izquierdo. De nuevo está el aire arriba, así que es presión atmosférica. ¿Más qué cosa? Está el fluido 3 acá arriba, que tiene 3 centímetros de profundidad. Entonces son el término de densidad 3 por la gravedad le vamos a llamar H sub 3. ¿Ya? Entonces, siguiendo lo que habíamos anotado, H2 son 6 centímetros.
H3 son 3 centímetros. Y entonces va a sobrar un H1 que es de 1 centímetro. Y además de esto, entonces, además de esto está la columna sobrante acá. Esta pequeña columna de 1 centímetro del fluido 1. Entonces más densidad 1 por la aceleración de gravedad por la profundidad 1. Ojo, un detalle. Acá puse G directamente porque, bueno, 1 aparece en todos lados. Y 2, porque aquí tendríamos que convertirla al sistema internacional, ¿cierto? Porque sabemos que es 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces son 100 centímetros por segundo al cuadrado, ¿sí? Pero no importa. Entonces, tenemos la presión en este lado, que es la presión derecha que nos da todo esto. Y tenemos esta presión izquierda, ¿cierto? Que está a la misma profundidad. Y si reemplazamos, entonces nos va a dar presión atmosférica más la densidad 3, que no la conocemos, por G, la altura 3 son 3 centímetros, más la densidad 1, que son 2, por G, y por la altura 2, no, 1, perdón, que es 1 centímetro. ¿Ya? Entonces tenemos la presión en la misma profundidad en dos puntos distintos, ¿cierto? La presión del lado derecho y la presión del lado izquierdo. Entonces ahora el principio de Pascal nos dice que esa presión tiene que ser la misma. Por lo tanto, esta presión que está acá tiene que ser igual a esta que está acá. ¿Ya? Vamos a copiar estas dos cosas. Ya. Entonces lo que habíamos dicho es que la presión del lado derecho tiene que ser igual a la presión del lado izquierdo. El lado izquierdo es esta que está acá y el lado derecho es esta parte que está acá. Entonces ahí tenemos las dos presiones del lado derecho y el lado izquierdo respectivamente. Y ahora lo que nos queda por despejar es esta densidad 3, que es la que no conocemos. La presión atmosférica aparece en los dos lados porque están abiertos, ¿cierto? Entonces esta presión se va. Y entonces ahora podemos despejar lo que no nos sirve. La aceleración de gravedad, por ejemplo, se va. Claro. Y entonces la ecuación que nos queda es que 0,7 por 6 es igual a la densidad 3 por 3 más este 2 por el 1 centímetro que estaba ahí. Y ahora simplemente despejamos. 0,7 por 6 es 4,2, ¿no? Sí, 4,2. Despejamos y nos va a quedar el 2 acá. Y esto es 3 veces la densidad 3. Entonces esto es 2,2 dividido 3. Y eso es 0,73. Y como ahora estamos en gramos y centímetros cúbicos, entonces esa es la densidad, gramos por centímetro cúbico. O si los piden en el sistema internacional serían 730 kilogramos por metro cúbico. Ya estaría.